sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Ahora vamos a Segunda de Crónicas 26:1. La Sociedad Bíblica le pone un título: Reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Usías edificó a Elot y lo restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando empezó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Yahvé, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Gabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 600, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahvé Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano
un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él se dio prisa a salir, porque Yahvé le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en su lugar. Hermanos, cuando leemos en Crónicas y en Reyes lo que sucedió con Usías, a uno le inquieta bastante, porque en verdad el Señor le prosperó mucho, le ayudó, le fortaleció, pero ¿cómo fue el final de su vida? ¿Cómo terminó? A uno le inquieta qué es lo que pasó, qué sucedió con él y qué nos puede estar sucediendo a nosotros. Veamos algunos versículos más detalladamente escudriñando las Escrituras. Volvamos al segundo de Crónicas, en el versículo 4. Miren cómo empezó Usías. E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, Usías empezó bien su reinado y siguió bien un ejemplo que le había dado su padre. ¿Qué hizo su padre? Veámoslo en segunda de Crónicas 25:2. Hizo él lo recto ante los ojos de Yahvé. Amasías su padre hizo bien, pero mira, aquí hay una coma, dice: aunque no de perfecto corazón. Entonces hay algo que en el corazón él guardó, su padre, y asimismo Usías, que no era agradable al Señor, porque inició bien, haciendo lo recto ante el Señor. ¿Y por qué terminó leproso? Veamos ahora segunda de Crónicas 20:33. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. O sea, aún hay algo que no había sido quitado. Para Usías, para Amasías y para muchos otros reyes que nos muestran Crónicas, no habían quitado del todo el pecado, lo que es abominable para el Señor. Dice aquí: con todo esto los lugares altos no fueron quitados. O sea, esto es lo que él aún no hizo recto en su corazón, no fue perfecto en su corazón. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos estar guardando algo en el corazón, por allá en lo profundo, que no es agradable al Señor, y que lo atesoramos como algo precioso y que realmente es abominable al Señor. Veamos ahora Oseas 10:2. Oseas. ¿Está dividido su corazón? Ahora serán hallados culpables.
Yahvé demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Si Uzías y Amasías aún guardaban algo en su corazón, estaba dividido al Señor. Y lo mismo, hermanos, nos sucede a nosotros. Si guardamos algo en el corazón que no es agradable, está dividido el corazón. Y el Señor terminará colocando todo en orden. Él demolerá esos altares, esos lugares altos que aún tenemos, eso que aún guardamos en el corazón, y destruirá sus ídolos. Veamos Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a su riqueza y a las riquezas. O estamos entregados del todo al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, o estamos pensando en nuestras riquezas, en una posición, en lo que Uzías le estaba sucediendo. Empezó bien, pero fue transcurriendo el tiempo y fue prosperando, el Señor le fue bendiciendo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué sucede con tener cosas que no son agradables en el corazón? En el mismo corazón nos nacen las concupiscencias, donde a veces aposentamos pequeñas zorras, pequeños pecados que pensamos que no son graves, pero que nos pueden desviar la mirada del Señor, que nos pueda apartar de su luz, de su camino. Volvamos a Segunda de Crónicas 27, al 27:2. E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Yahvé, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Sabemos cómo Uzías hacía lo recto ante los ojos del Señor, conforme a lo que Amasías le había enseñado, al ejemplo que le dio. Pero Amasías guardó algo aún en el corazón. O sea, esto también nos habla del buen testimonio nuestro, o mal testimonio. Porque aquí el hijo aprendió del padre y guardó algo que el padre no había hecho bien, y él también fue permitiendo esto en su corazón. Y quien le reemplazó en el reinado, Jotam, su hijo, ya no se atrevió a hacer nada contra el Señor en el santuario, pero aún el pueblo continuaba corrompiéndose. Podemos errar, podemos arrepentirnos, pero hay una consecuencia de ese error. Estamos siendo observados, y no solo por nosotros, sino por el mismo Señor, por sus ángeles. Y todo lo que hagamos tiene una consecuencia, y ante ello vamos a estar ante el Señor, ya sea para que seamos juzgados en lo bueno o en lo malo. Vamos a 2 de Crónicas 26:5 nuevamente, para continuar viendo qué pasó con Uzías, para examinar esto y qué pasa con nosotros. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días, no en todos los días, en estos días en que buscó a Yahvé, Él le prosperó. O sea, todo esto era causa de la bendición del Señor, no solo de un esfuerzo de Uzías. Veamos 2 de Crónicas 15:2. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado.
sea, por más que nosotros lleguemos a estorbar al Señor, Él no va a detener su propósito. Él no se va a detener porque nosotros de pronto obstaculicemos lo que Él tiene para cada uno, y sobre todo en su divina providencia. Entonces vemos cómo Usías va siendo prosperado, porque quien le da la bendición es el Señor. Y para que uno esté conforme a lo que el Señor quiere, necesitamos llegar a esto, a quitar todos esos lugares altos, acabar con esas imágenes. Ya hoy en día no estamos, pues nosotros que ya por misericordia el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, adorando imágenes o figuras de yeso o madera, pero aún podemos caer en mucha idolatría, en cosas que tal vez pensamos que no ofenden al Señor, pero que realmente sí le ofendemos. Sea cualquier cosa que se nos ocurra, cualquiera que le quite tiempo al Señor, que le quite la honra a Él, eso es idolatría. Y para formar un corazón conforme a lo que Dios quiere, es necesario hacer esto, quitar esos lugares altos. Mira cómo estos reyes que hemos leído aún dejaban esos lugares altos, aún les faltaba. Puede que hayan conquistado otras naciones, que hayan edificado, que el Señor les esté bendiciendo, y nos está bendiciendo diariamente, pero aún falta algo que hay que derribar, y ya no es en un lugar alto, sino en nuestros corazones. Veamos Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Para qué queremos derribar esos lugares altos? ¿Para qué queremos luchar contra estas cosas que podemos estar atesorando en nuestro corazón? Para buscar a Dios. Y como lo dice aquí la palabra, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, gracias a Dios Él ya está en nosotros. Ya somos una nueva raza, somos sus hijos, pertenecemos a una familia espiritual. O sea, ¿por qué aún guardamos algo? ¿Por qué yo aún guardo algunas cosas en mi corazón? Y va a tener una consecuencia muy fuerte para Usías, y aún más fuerte para nosotros, porque esto que está escrito es para enseñanza nuestra, para no caer en los mismos errores que ya hemos caído y que algunos otros ya pasaron. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, nosotros queremos verle. El Señor quiere que su luz nos ilumine, Él quiere que le sintamos, pero a veces nosotros queremos es algo físico, sentirlo físicamente, y Él también puede hacerlo así, que le sintamos así. Pero ciertamente Él ya está en nosotros. Que Él nos quite la cera de nuestros oídos para escucharle, para entenderle. Que Él sea alumbrando nuestra vida, nuestro entendimiento. Que a Él sea la honra y la gloria para no desviarnos del camino. Volvamos a 2 de Crónicas 26. Desde el 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Jabna, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y mira el 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos. No fue por fuerza de él, Dios le dio ayuda. Y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. La bendición se la dio Dios, se le prosperó.
Él le dio la victoria sobre estos pueblos, sobre filisteos, sobre árabes, sobre amonitas. Fue Dios. Vamos a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira esto tan precioso que hay. Bueno, toda la palabra del Señor es preciosa. Dice, no temas. Entre las muchas cosas que guardamos en nuestro corazón, estamos llenos de temores. Y el Señor nos dice, para cada día hay un no temas, porque Él está en nosotros. Dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y aquí también hay algo muy precioso, habla del esfuerzo. El Señor nos muestra con Josué, que le dijo varias veces, esfuérzate y sé valiente. Y volvió versículos más adelante y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y luego se lo confirmó diciendo, esfuérzate y sé muy valiente. Ese es un esfuerzo en Cristo, con Dios. Pero también hay otro esfuerzo, lo que hizo el primer rey, Saúl. ¿Qué le dijo Saúl? No esperó a Samuel. Debía esperar el tiempo en que el Señor le dé su dirección. ¿Qué dijo Saúl? Dijo, yo me esforcé y ofrecí sacrificio. Pero Samuel le dijo, no era el tiempo, debía esperar. O sea, hay dos esfuerzos. El que el Señor nos dice que nos esforcemos por Él, por su poder, por su fuerza, porque la victoria es en Él y con Él, para que no haya jactancia en nosotros. Pero este primer rey se esforzó por Él, por la carne, por su reconocimiento, por su yo. Volvamos a Crónicas 26, del 8. Y le dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Esto sí es bien peligroso para el corazón del hombre, la fama y el poder. Y empezó aquí Uzías a edificar torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, las viñas y las labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. El Señor le seguía bendiciendo. Tuvo también Uzías un ejército, mira. Tuvo ganados, tuvo cultivos y un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha de mano de Geliel, escriba, y Masías gobernador, y Ananías uno de los jefes del rey. Mira, este ejército de Uzías no fue de los más grandes, pero sí de los más organizados, y esto se lo daba Dios en la sabiduría que el Señor da, no en el entendimiento del hombre ni en nuestra propia inteligencia. La inteligencia toma su curso cuando es guiada por la sabiduría de Dios. Y sigue mencionando aquí otros aspectos. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras.
el Señor le prosperó, le dio cultivos, le dio ganado, le dio agua para sustentarlo, le dio un ejército, no el más numeroso, pero sí un ejército muy bien organizado y preparado. Todo porque el Señor le estaba dirigiendo. Y también le dirigió tanto que preparó un ejército con las armas necesarias para la guerra. El Señor nos prepara con las armas que necesitamos cada día en nuestras batallas, si le buscamos de corazón sincero. Todos tenemos esas batallas y todos necesitamos de prepararnos para esa batalla. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Esto eran catapultas para arrojar saetas y grandes piedras. Y mira esto. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Lo más peligroso que para nosotros como hombres nos puede suceder. El Señor le bendijo, él fue adquiriendo poder y altamente poderoso, como lo dice la palabra. Y aquí dice, maravillosamente fue ayudado hasta hacerse poderoso. Ahora veamos el 16. Mas cuando ya era fuerte, mira eso, con todo lo que el Señor le dio, él se hizo fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina. Ahí empieza el decaimiento de Usías. Ahí empezó su ruina. Y ahí puede empezar la ruina en nosotros. Porque si desviamos allá en esas cosas que consideramos preciosas en nuestro corazón, que no queremos soltar, va a ser para nuestra ruina. Mira, mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó al inicio cuando leíamos? E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, conforme a lo que en su corazón tenía. Pero mira, recordemos otra vez ese pasaje. ¿Qué hizo Amasías? Lo recto ante los ojos, aunque no de perfecto corazón. O sea que el hijo volvió a repetir lo del padre. Se enalteció para su ruina. Muchas veces pensamos que pues las pruebas nos vienen, sí, en los desiertos, en los sequedales, en una enfermedad, en una angustia, en un problema, en que estamos sin empleo. Pero como lo dice Austin Starr en una de sus enseñanzas, la prueba más grande viene cuando la bendición del Señor llega. Que el Señor nos guarde de su propia bendición, para que nosotros no nos enaltezcamos y seamos, pues, que empiece nuestra ruina. En Usías hay un ejemplo muy precioso, porque se rebeló contra Yahvé su Dios. O sea, todo lo que Dios le dio, y cuando ya se enalteció tanto, cuando tuvo tanto poder, se rebeló contra quien le dio todo. O sea, que el Señor nos guarde a nosotros de rebelarnos contra Él, porque esto nos pasa a nosotros, y lo que va a pasar ahora, versículos más adelante, aún nos toca más a nosotros, porque se rebeló fue contra Dios mismo. Antes de continuar con este versículo, vayamos a Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que no haya jactancia en nosotros, hermanos, que no haya jactancia en mí, sino que es de acuerdo a lo que el Señor nos da, de acuerdo a su voluntad. Mira, esto nos pasa, esto nos puede estar pasando,
o podemos estar llegando si no hemos caído ya. Porque es que el Señor nos da un depósito que debemos guardar. Y más a quien el Señor le da un momento para hablar de su palabra. Ir a su palabra con temor y reverencia. Porque estas palabras que yo mismo hablo hoy, de ellas será pedido en cuenta ante el Señor. Y que ojalá estemos a cuentas a diario con el Señor. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué pasó con Usías y qué pasa con nosotros? Es que yo hice. Yo gané la batalla. Yo edifiqué. No, es que yo compartí. Yo hice. Yo fui. Y el yo, y el yo, y el yo. Y el Señor lo que más nos pide es que muera nuestro yo. Siempre Usías nos va a mostrar eso que hay en nuestros corazones, que no está perfectamente como el Señor lo quiere. Y esa consecuencia tan grave que tuvo en Usías y que puede tener en nosotros. Que no tenga más alto concepto del que debe tener. Que no creamos en que nosotros hemos hecho las cosas por nuestra fuerza. Si uno llega a sustentar su casa, es porque el Señor se lo permitió, porque el Señor se lo ha dado. Y de pronto pensemos quizá que, no, esto no es conmigo. De pronto yo no he prosperado, no tengo un gran puesto en una empresa, no tengo una gran bendición que de pronto uno diga, no la tengo. Pues sí la tenemos. El solo hecho de estar hoy acá, de ser sus hijos, de que el Señor nos dio su salvación, es muy precioso. Y Él, como lo dice acá el Señor, sino que piense cada uno con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto tiene que ver con que somos su cuerpo, cada uno tiene una función. El corazón hace lo del corazón, el pulmón lo del pulmón, el ojo para que veamos al Señor, nuestro oído para que le escuchemos al Señor, y no por allá nuestros sentimientos, a nuestro sentimentalismo. No quiere decir que dejemos de sentir, que el Señor nos dio todo esto, pero para sentir conforme al Señor y no dejarnos desviar de nuestra carne, de nuestra alma, sino para que sea su Santo Espíritu alineándonos para ganarla, para gloria de Él. El Señor dice en la palabra, ocupados de vuestra salvación, y esto es respecto al alma. Volvamos a Crónicas. ¿Íbamos en cuál, perdón? En el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar de incienso. Mira pues, o sea, el rey tuvo todo lo que quiso y no le bastó. O sea, tenía reconocimiento social, por llamarle de alguna forma. Tenía dinero, tenía todo. Ahora, ¿qué quería? Quiso el mismo sacerdocio. O sea, su ambición es tan grande, y eso nos pasa a nosotros como hombres. Llegas a cierta posición y ya quieres otra y otra más alta y nunca se sacia. Pues sí, a él le sucedió eso, o sea, no le bastó el reinado que le dio el Señor, porque en todo se lo dio el Señor. Él le prosperó, Dios le dio ayuda, y él se creyó que lo había hecho por sus fuerzas, cuando fue Dios quien se lo estaba dando, cuando es Dios quien nos da todo. Ahora mira lo que sigue en el 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes, y ciertamente muy valientes, porque ¿cómo iban a interponerse ante Usías, siendo tan poderoso, teniendo este ejército,
teniendo este reconocimiento con todos los que estaban a los lados de su nación, de su ciudad. Realmente fueron valientes, pero a ellos sí les dio el Señor el sacerdocio, no a Uzías. Él aspiró cosas que no debía. Veamos en el 18: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Pecó contra Dios mismo. Y este sacerdocio se lo dio a Aarón y a los levitas, lo recordamos en Éxodo. Y dijo: por vuestras generaciones. El Señor lo quiso desde un principio para todos los hombres, pero el hombre fue el que no quiso. Solo en quien quiso consagrarse al Señor, Él se lo da. El 19: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, mira lo que hizo, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. Pues sí, ¿no? Con todo el poder que tenía, que alguien se le interponga en su camino, se llenó de ira. Si nos equivocamos, si hemos errado porque somos hombres, hay que aceptar la corrección, por como el Señor lo utilice, por el conducto que sea, por su palabra. No podemos llenarnos de ira, porque pecamos contra Dios y muchas veces contra los hermanos y les ofendemos. Al mismo Dios y a nuestros hermanos. A nuestro propio espíritu, porque es en el corazón donde estamos aposentando cosas que no son agradables al Señor, que son necesarias derribar, como esos lugares altos donde el Señor decía: derríbalo. Y aún seguimos guardando ese precioso por allá en lo oculto. Hay una gran diferencia entre lo oculto y lo secreto. Uno va a lo secreto en el Señor, en la oración, en el lugar que tenemos para hablar individualmente con el Señor. Pero debemos guardarnos de lo oculto, de creer que el Señor no va a ver esas cosas que no son agradables. Porque ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, sino Dios sí lo conoce, quien lo escudriña y lo examina. Luego dice: se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, con estos valientes que se interpusieron para que no siguiera pecando contra Dios. Dice: la lepra le brotó en la frente, no en la espalda, no para en lo oculto, sino en su frente, para que todo el mundo lo viera y para que él mismo viera que había pecado contra Dios. Se extralimitó, porque para él no era el sacerdocio, era su reinado, que cumpliera con lo que el Señor le dio. Es lo que mencionaba minutos antes: el corazón, encárguese de las funciones del corazón, el pulmón del pulmón, el ojo de ver y el oído de escuchar. Que nos guarde el Señor de extralimitarnos en lo que Él nos da. Es solo lo que Él nos da, y el Señor le va a prosperar y nos va a bendecir, y nos bendice grandemente, según la voluntad del Padre, y que seamos hallados haciendo su voluntad. ¿Qué es la lepra? Es el pecado. ¿Y qué es esa lepra? Es el yo que mencionábamos, ese yo que nos sale cada rato. Esa lepra empieza a germinar cuando uno empieza a enaltecerse, cuando creemos que fue por mis fuerzas que hice algo. Si el Señor no me hubiera permitido levantarme, no estaría aquí con ustedes. Él es quien nos prospera, Él es quien nos bendice. Menciona otra vez a Austin Sparrow, porque él en una enseñanza también decía que sea el Señor guardándonos en las bendiciones. En las bendiciones donde más podemos ser probados. A veces nos acostumbramos a ver que aprendemos de las dificultades, pero tal vez es más peligrosa la misma prosperidad, la misma bendición, porque ahí es cuando el yo
crece, cuando esa lepra germina, cuando empieza a florecer el yo y dice yo puedo, entonces aquí podemos cambiar Usías por nuestro nombre, por el mío. Yo edifiqué, yo me hice altamente poderoso, y yo fui, hice lo del cultivo, y luego hice un ejército, y esa lepra sigue creciendo. Y el Señor lo hirió en la frente para que fuese visible. Si yo o cualquiera de nosotros nos equivocamos algún día, debemos aceptar esa corrección. Y hay una consecuencia de ese error y de ese pecado. El yo es esa lepra en nosotros. Y todo esto nos puede estar sucediendo a diario, sin necesidad de ser reyes ni tener un reinado. Pero el Señor sí nos llamó a ser reyes y sacerdotes en su casa. En esta es su casa. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Yahvé le había herido. Mira lo que fue necesario para que muriera al yo. Mira lo que es necesario para que uno muera. O sea, esas cosas que uno guarda en el corazón y que está tan aferradas que uno no las quiere soltar, es mejor que el Señor nos ayude, que es Él no las va a ayudar a derribar, porque lo leímos anteriormente. Es el Señor quien las derriba, es el Señor el que las puede quitar, no es por mi fuerza. Por mí no estaría yo acá, fue por la misericordia del Señor que me llamó a sus pies, gracias a su Hijo que se sacrificó por mí y por cada uno de nosotros. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Miren esto, tanto aspiró que terminó siendo apartado. Ni siquiera con lo que inicialmente se le dio pudo seguir. Hasta su muerte fue leproso. Y hay algo muy precioso en el versículo que acabamos de pasar también. Dice, salió apresuradamente a aquel lugar. Porque para que el Señor pueda estar en su santo templo, es necesario que el hombre no esté, sino solo la gloria de Dios llena su casa, solo la de Él, no nada mío, no mi esfuerzo en la carne, sino el esfuerzo que el Señor pide que hagamos según su Espíritu, porque Él puede hacerlo todo, pero quiere que sus hijos también hagan lo suyo propio, pero no propio del yo, sino de lo que el Señor da. Esto tiene mucho que ver hasta con el depósito que el Señor da, con cumplirlo cabalmente como el Señor quiere que lo haga uno, que lo ejerza. Estamos llenos de temores, pero el Señor dice, no temas, que yo te esfuerzo. Yo el Señor, no yo el hombre. Es el Señor, su Santo Espíritu morando en nosotros. Y mira, tanto que aspiró Usías y quedó sin nada. ¿Qué dice aquí luego? Por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé, y Jotam su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Fue apartado de todo, le fue quitado todo, se extralimitó. Que Dios nos guarde de extralimitarnos. El mismo Señor nos dice cuando está en el hecho de ofrendar, que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda hace, para guardarnos de nosotros mismos, y que sea el Señor guardándonos de nuestro propio yo, que logremos derribarlo, que muera ese yo en nosotros. Y en estas alturas, en estas pruebas, ¿quién nos fortalece? El Señor. Veamos algo más en Habacuc 3:19. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. ¿Saben, hermanos, qué significa Usías? El Señor es fuerte, el Señor es mi fortaleza.
Hasta el mismo significado de Usías se lo decía, que la fortaleza era de Dios, es para gloria de Dios, es en Él y con Él, no para nada mío. Él ya por su misericordia me dio la salvación, que es lo más precioso que hemos podido recibir. Entonces, ¿quién nos sostiene en esas alturas cuando hay bendición? Dios mismo. En mis alturas me hace andar. No quiere decir ahora que porque alguien prospere se está alejando del Señor, sino que esto sea encarrilado a como el Señor lo quiere, para gloria de Él, para honra de Él. Que el Señor nos guarde nuestra jactancia, de nuestro yo. Este depósito de Usías en la historia de los reyes y en Crónicas es muy bueno examinarlo, meditarlo, porque Yahvé es mi fortaleza, solo Él nos puede sostener, porque ahí cuando estemos en lo alto, en un lugar de eminencia, es cuando más rápido podemos caer, cuando yo puedo ser tropiezo para mí y para cualquier hermano, cuando apartamos la mirada de Dios y vemos es al hombre. Por ello tal vez la oración nos conducía hoy a hablar de su luz admirable, para que nuestros ojos estén abiertos y bien abiertos a Él, porque la verdad de nosotros no hay nada de que jactarnos, no merecíamos nada y por su misericordia estamos aquí. Gracias al Señor. Muchas gracias, hermanos. Padre Santo, ayúdanos tú, Señor, para que no caigamos en vergüenza, para no ser un mal testimonio, Señor, sino que tu luz nos alumbre para que te refleje a ti, Señor, para que la honra y la gloria sean a ti por siempre, Señor. Amén.